Que todo salga bien. Ya estamos en vivo. Bueno, ya estamos en vivo. Hello. Y ahí ya vemos a Martín. Tenemos que esperar un ratito a ver que la gente se conecte. Ya te vamos a aceptar, Martín. Vamos a esperar un ratico y que la gente se conecte para luego darte el saludo y que ellos no se pierdan tu saludo, obviamente. La tu bienvenida. Hola, Brendita. Y hola, Valeria, que está abajo, escuchándonos también. Bueno, igual no podemos esperar tanto. Vamos a darnos, ¿qué? 2 minutos más. Bueno, mientras tanto vamos a ir explicando la dinámica. Obviamente vamos a tener un invitado especial, como habíamos dicho por las historias hace tiempo, cuando anunciamos el live, que va a ser el pastor Martín Portillo. Y la dinámica va a ser la siguiente. Vamos a estarle haciendo preguntas sobre el tema que publicamos, que va a ser la venida de Cristo, que todos sabemos que viene pronto, si Dios quiere, obviamente, y está en sus planes, pero lo sabemos así, ya vamos a ver por qué. Y vamos a ir haciendo preguntas. Y él va a ir contestando. Una la voy a hacer yo, otras la va a hacer Vicky, y cualquier duda al final que ustedes tengan pueden tal vez escribir algo si nos da tiempo y las podemos contestar con el pastor Martín, que esperemos que dé tiempo. Y yo creo que ya vamos a invitar a Martín para que se conecte. Hola. Hola. Hola, Martín, ¿Me ¿cómo estás? escuchan? Sí, Bien, perfecto. ¿y tú con ustedes? Bien, ¿y ustedes? Bien, gracias. Me alegra. Todos emocionadas y Bien, nerviosas. igualmente. Qué bueno tenerte aquí, Martín. Yo me acuerdo que cuando ibas para la iglesia a predicar los domingos y yo te veía, yo decía, va a predicar Martín. Es verdad. Gloria, Me gusta mucho gloria a cómo, Dios gloria a Dios por eso. me gusta mucho cómo predica Martín, es verdad. Y bueno, Gloria estábamos a Dios explicando por eso. Martín, cómo va a ser la dinámica, de que te vamos a hacer preguntas y tú nos vas a responder, obviamente desde el punto de vista de la Biblia, sobre la venida de Cristo, que sabemos que viene pronto. Y Amén. bueno, algunas preguntas te las voy a hacer yo, otras preguntas te las va a hacer Vicky, y ya bueno, al final si nos da tiempo, que esperemos que si nos dé tiempo, algunas personas si tienen alguna pregunta también la pueden dejar por ahí abajito y trataremos de Claro, contestarlo mientras sepamos. Pero bueno, ya podemos perfecto. ir comenzando. Muy bien, adelante. Aquí estoy. Te lo dejo a ti, no sé si querías comenzar con alguna, te voy por las preguntas, o querías Bueno, primero, bueno, sí, comenzar. sí, excelente. Bueno, lo primero que tengo que darle gracias a ustedes, porque ustedes también son muy especiales para mí, tomando en cuenta que quien es vuestro papá, Marco y Nancy, son personas muy especiales para mí de mi adolescencia y de mi juventud, y verlas a ustedes sirviendo al Señor y haciendo este tipo de esfuerzo, utilizando la tecnología con buenos propósitos, realmente es algo refrescante, y les felicito y les estimulo y les motivo a que sigan adelante haciendo eso, porque sé que muchos lo pueden tomar como ejemplo. Ustedes me han pedido que tratemos un tema que no es fácil. El tema de la segunda venida de Cristo forma parte de todo lo que es la teología de la escatología, es decir, parte de lo que hoy en día se maneja dentro de los estudios teológicos es la escatología, que es el estudio de los eventos futuros. Y la segunda venida de Cristo es parte de esos eventos escatológicos, de esos eventos futuros. Yo quiero hacer una aclaratoria y quiero ser muy sincero. Yo le comenté esto a Valentina por privado hace unos días, porque esto es muy importante dejarlo en claro para los que están viendo. Cuando uno va a hacer un estudio de escatología, un estudio sobre los eventos futuros, o hablar en este caso de la segunda venida de Cristo, uno tiene que decir con total honestidad que el texto bíblico
¿verdad? La palabra de Dios, al estudiarla con los años, con los siglos, se han creado distintas escuelas de interpretación. Y el tema escatológico no escapa a las escuelas de interpretación. Dentro de la teología cristiana existen distintas perspectivas de cómo se interpretan algunos detalles de los eventos escatológicos. Es decir, cuando nosotros revisamos todo ese abanico de conocimiento, de texto bíblico y de doctrina acerca de los eventos futuros, vamos a conseguir a teólogos que interpretan algunos de esos eventos y algunos de esos aspectos de una manera distinta a como los interpretan otros teólogos. Por ejemplo, voy a poner simplemente este ejemplo. La venida de Cristo, la segunda venida de Cristo, para algunos teólogos es un solo evento, ¿ok? Es un solo evento, pero para otros teólogos la segunda venida de Cristo son dos eventos separados. Un evento en el cual Jesús no se va a mostrar visiblemente y el cual es llamado por esta escuela escatológica o esta escuela de interpretación como el arrebato, basado en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 18, y la venida de Cristo visible cuando Él realmente aparezca en las nubes y venga a establecer su reino sobre la tierra. Entonces, desde esta perspectiva, es importante que entendamos que yo no puedo abarcar todas las escuelas teológicas que hay en relación con esto, sino resaltar que a pesar de que existen distintas escuelas teológicas, todos coinciden en que Cristo va a regresar. Amén. Es decir, que la segunda venida de Cristo es algo en la cual todos los creyentes cristianos que conocen la Biblia, que creen en la Biblia, están convencidos de que Cristo va a venir otra vez. Los detalles y los pormenores pueden variar dependiendo de la escuela teológica a la que uno pertenezca. Hecho o hecha esa aclaratoria, entonces podemos dar pie a las preguntas que ustedes quieran hacer. Evidentemente, yo voy a responder las preguntas en función de la escuela teológica a la que yo pertenezco, que en este caso yo me considero alguien que apoya la doctrina dispensacionalista. Es decir, yo creo en el rapto, yo creo en la segunda venida visible de Cristo como un segundo evento separado del primero, pero que por supuesto forman parte de los eventos futuros, y creo que Israel sigue siendo el pueblo escogido de Dios y que aunque la iglesia y los creyentes judíos forman un solo cuerpo, la nación de Israel sigue teniendo un papel preponderante en el pasado, en el presente y en el futuro. Creo en el milenio como un periodo de tiempo, valga la redundancia, literal, pero hay otros teólogos que lo consideran como algo metafórico. En fin, basado en mi escuela, yo voy a responder sus preguntas, pero tenía que hacer esta aclaratoria porque es muy probable de que quienes nos estén viendo no coincidan con alguno de los pormenores. Pero quería dejar eso claro. Claro, igual como hablamos antes, eso no importa, lo importante es que sepamos que Cristo viene y cualquiera puede tener, claro, su posición. Lo importante es que saber que según la Biblia, Cristo viene. Entonces vamos a comenzar con las preguntas. La primera pregunta dice, ¿qué significa la segunda venida de Cristo? Muy bien. La segunda venida de Cristo es un evento que tiene que darse, que tiene que cumplirse para que se ejecuten y se haga patente, se materialice las promesas bíblicas. Hay una serie de profecías del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento que no se han cumplido y que parte de su cumplimiento están relacionadas con la segunda venida de Cristo. Es importante resaltar que cuando los apóstoles, los discípulos y los que los acompañaban fueron a acompañar a Jesús al Monte de los Olivos, cuando éste pasó con ellos los últimos minutos aquí en la tierra, ellos vieron cómo Jesús se elevó sobre las nubes y según lo que dice Hechos capítulo 1, versos 9 al 11, dice lo siguiente: después de haber dicho estas cosas, después que Jesús habló estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban y una nube le recibió y le ocultó de sus ojos. Y estando mirando fijamente al cielo, mientras él ascendía, aconteció que se presentaron junto a ellos, es decir, junto a los discípulos que estaban allí,
dos varones de vestiduras blancas que les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera, tal como le habéis visto ir al cielo. Entonces, la respuesta a la pregunta de ustedes, ¿qué es la segunda venida de Cristo? Es cuando Cristo regrese a la tierra, por supuesto, con un propósito y un objetivo distinto al que tuvo al principio. Estamos a punto, en cuestión de un mes, de celebrar lo que la gente comúnmente llama la Navidad, aunque la gente la celebra con mucha antelación. Pero la Navidad no es otra cosa que una evocación, que una celebración de la primera venida de Cristo, cuando Él se encarnó haciéndose hombre en el vientre de María. Ella lo dio a luz como un niño, Él creció como un adolescente, como un niño, hasta que se hizo hombre, vivió sobre la tierra 33 años, de los cuales 3 años fueron un ministerio terrenal, murió en la cruz del Calvario, resucitó, ascendió a los cielos, y la segunda venida de Cristo va a diferenciarse muchísimo de la primera. Él vendrá, como por supuesto ascendió a los cielos, en este caso, a cumplir con su promesa de buscar a su iglesia y de juzgar a la humanidad por los pecados cometidos. Básicamente, en forma general, sin entrar en los detalles de cómo va a ser exactamente la segunda venida de Cristo, lo cual me imagino que vamos a seguir hablando, eso es lo que podríamos dar como respuesta a tu pregunta. Esa es la segunda venida de Cristo, el cumplimiento de la palabra de Dios y de sus promesas en relación con su venida. Es una verdad que definitivamente no podemos evitar. Va a ser así. No, No sabemos cuándo, así pero es. va a ser. Inexorablemente. Y una de las grandes diferencias también es que Cristo vino, la primera venida, cuando Él nació, vino como siervo. Entonces, cuando Él vuelva a venir, ya va a venir como rey. Exactamente. Es una de las grandes diferencias. La segunda pregunta, Martín. Según la Biblia, ¿cómo podemos saber que Cristo viene pronto? O sea, ¿cómo sabemos que ya está cerca? Sí. O porque nosotros, algunas personas nos podrían preguntar, pero ustedes ¿cómo saben que se acerca? Porque antes pudo estar lejos, pero ahora estaba medio cerquita. ¿Cómo sabemos eso? Según lo que dice la Biblia, obviamente. Bueno, evidentemente, claro. Bueno, fíjense lo siguiente, ¿no? Esta inquietud que tenemos todos los cristianos por saber cuándo Cristo va a venir y si viene pronto y cuándo es ese pronto y realmente cuándo va a suceder, no es nuevo. Es tan antigua esta inquietud por saber cuándo van a suceder estas cosas, que los apóstoles o los discípulos, que todavía Jesús no había muerto, ni había resucitado, ni había ascendido al cielo, ya le estaban haciendo esta pregunta a Jesús. Cuando nosotros vamos a la Biblia y nos ubicamos en el capítulo 24 de Mateo, Jesús está ahí con sus discípulos y según el verso 3 de Mateo 24 dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte y le dijeron, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Porque Jesús había estado hablando de las cosas que iban a suceder en el futuro. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Es decir, danos fecha, danos hora, danos tiempo. Exacto. ¿Y qué señal habrá de tu venida, coma, y del fin del siglo? Es decir, ellos pidieron hora, tiempo, querían que le especificaran la fecha y ellos separan los dos eventos. Ellos hablan acerca de tu venida y del fin del siglo. Todos sabemos que en el texto bíblico la palabra siglo tiene varias acepciones. Es decir, se utiliza como siglo de 100 años muy pocas veces, pero casi siempre cuando la Biblia se refiere a siglo, se refiere al sistema de cosas mundanas, es decir, a lo que hoy podemos conocer como la humanidad, la tierra, el tiempo humano. Básicamente, los discípulos le estaban diciendo, en base a lo que Jesús había hablado previamente a este texto, ¿cuándo van a pasar estas cosas que nos estás hablando? Danos fecha, danos tiempo, danos hora y dinos qué señales, es decir, ¿cómo podemos nosotros saber? ¿Qué podemos estar pendientes? Dinos de qué manera podemos estar seguros que cuando eso se dé, tu venida está cerca y que el mundo está a punto de terminarse. Es decir, si estos discípulos hicieron esta pregunta, incluso antes de que Jesús muriese y resucitase y ascendiese al cielo, quiere decir que nosotros
no estamos muy separados de la inquietud que a ellos mismos les importunaba, que a ellos mismos les incomodaba y que querían resolver. Yo quiero decir algo que es muy importante antes de responder la pregunta. ¿Cómo sabemos o cómo podemos saber que Cristo viene pronto? Hay mucha gente afanada por conocer la fecha. Hay mucha gente afanada por conocer el mes, el día, la hora. No de ahora, desde siempre. Incluso algunas sectas pseudo-cristianas a través de los últimos 200 años han puesto no una, varias fechas específicas y lugares donde Cristo iba a venir. Y todos los adeptos a estas sectas se han dedicado en ese tiempo, confiando en las profecías de sus profetas, de que Cristo venía, que vendieron todas sus posesiones, que dejaron todo botado y se fueron a un sitio específico a esperar a Cristo y se quedaron, como decimos los venezolanos, con los crespos hechos. Es decir, no sucedió lo que sus profetas dijeron. Y yo les recomiendo a los cristianos que nosotros no podemos, no debemos vivir afanados por conocer la fecha y la hora. Incluso cuando nosotros revisamos Mateo 24, nos damos cuenta que Jesús básicamente lo que dice es: la fecha y la hora no la conoce nadie, sino mi Padre que está en los cielos. Él es el que sabe la hora, es el que conoce el momento. Ustedes, estoy parafraseando lo que dice Mateo 24, ustedes lo que tienen que hacer es estar preparados, ustedes lo que tienen que hacer es estar apercibidos, ustedes lo que tienen que estar es listos para cuando ese momento ocurra. Es decir, que nuestra pasión y nuestro interés por conocer la fecha deberíamos de cambiarla y más bien de estar poniendo todo ese énfasis en decir: Señor, no importa cuando tú vengas, no importa cuando suceda, yo sé que tú vas a venir y estoy preparado para eso. Pero no quiero rehuir la pregunta: ¿cómo sabremos que Cristo, o cómo podemos saber que Cristo viene pronto? Bueno, Mateo 24, que es uno de los pasajes que no podemos dejar de estudiar cuando hablamos de la segunda venida de Cristo, vamos a notar que a partir del versículo 4 en adelante, Jesús empieza a mencionar una cantidad de eventos, de guerras, de eventos naturales como terremotos, como el sol se va a oscurecer, etcétera, etcétera, enfermedades y otra cantidad de elementos que van a suceder desde el punto de vista geográfico, desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, en fin, desde el punto de vista de la inmoralidad del mundo, en fin, de cambios sociales. Si nosotros revisamos la historia humana en estos 2000 años desde que Cristo ascendió a los cielos, vamos a ver que las guerras siempre han sucedido, los terremotos siempre han sucedido y la inmoralidad sexual y la inmoralidad de la sociedad también han sucedido, pero nunca antes como en este tiempo que ustedes y yo estamos hablando, se habían dado todas las condiciones al mismo tiempo y en una proporción exagerada a nivel mundial. Recordemos que cuando Cristo ascendió a los cielos y dejó a los discípulos, los dejó geográficamente hablando en un sector pequeño del globo terráqueo. Habían millones de personas viviendo en otras partes de la tierra. Y una de las señales que Cristo dice que debemos estar pendientes cuando su venida esté cerca es que el evangelio será predicado en todo el mundo. En aquella época, cuando Cristo hizo estas declaraciones de Mateo 24, en América habían muchas personas que no conocían del evangelio. Y en otras partes del mundo habían muchas personas que no conocían del evangelio. Pero hoy en día están dadas todas las condiciones para que el evangelio de Jesucristo llegue hasta el último rincón de la tierra y sabemos que desde hace varias décadas, esfuerzos misioneros como la Ventana 1040 y otras agencias misioneras están haciendo esfuerzos increíbles por traducir la Biblia y por llevar la palabra de Dios aún hasta los recónditos sitios de la tierra. Entonces, cuando nosotros vemos no solamente las guerras, no solamente los fenómenos naturales que se están sucediendo, esto del coronavirus, sino que también las cosas buenas como la predicación de la palabra de Dios está bañando la tierra, podemos decir que por primera vez en todos estos siglos, desde que Jesús ascendió a los cielos, todos estos eventos se están combinando simultáneamente.
lo cual nos puede dar una idea de que las condiciones de Mateo 24 se están dando totalmente para que Cristo pueda aparecer incluso en el momento que estamos haciendo este live. ¿Ok? Entonces, ¿cómo sabemos que Cristo viene pronto? Cuando miramos a nuestro alrededor y no solamente uno o dos, sino todos los elementos que menciona la Biblia hoy en día, por primera vez en la historia, están ocurriendo simultáneamente. Quiero terminar para responder esta pregunta diciendo algo muy importante. Cuando nosotros vemos cómo se está degradando la sociedad, cómo incluso cosas tan despreciables como la sodomía, como la pedofilia, se están empezando a justificar, sin contar lo del aborto y otras cosas más que tienen que ver con las comunidades LGBTQ y todas esas cosas, ¿no? Cuando nosotros vemos que hasta la pedofilia está empezando a justificarse en serio, no son rumores, ya hay gente justificando desde el punto de vista científico el tener sexo con niños. Cuando nosotros vemos a dónde está llegando el mundo y a eso le sumamos los demás elementos que hay sobre la tierra, no podemos tener duda de que nunca antes estábamos más cerca de la venida de Cristo como en este momento. Amén, amén, así es. Y bueno, antes de continuar con la otra pregunta, queremos decirle a todos los que nos están viendo que se queden porque las preguntas se van poniendo buenas y como dijo Martín, es importante que sepamos esto porque en cualquier momento puede venir Cristo, incluso ahorita que estamos haciendo este live. Amén. Entonces, la siguiente pregunta sería, ¿qué pasará, que lo hemos estado hablando un poquito, cuando Cristo venga? Que yo creo que ya has estado respondiendo eso. ¿Qué pasará según los eventos, como dice la Biblia? No sé si, obvio, ya los has estado respondiendo, puedes decirlo de manera más breve, pero para volverlo a decir por si alguien no estaba escuchándolo. Sí, sí. Déjenme decir lo siguiente. Y esto, entonces, esta pregunta tiene que ver con lo que dije al principio. Para los que no se conectaron al principio, yo lo voy a contestar desde la perspectiva de los que creemos en el rapto. Los cristianos que creemos en el rapto, creemos que la venida de Cristo tiene dos fases. Una está extremadamente clara en Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 18. No lo puedo leer por razones de tiempo. Pero básicamente el apóstol Pablo dice, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de los que duermen. Pablo sabía que los tesalonicenses tenían dudas acerca de las personas que habían muerto y de dónde habían ido, dónde estaban sus almas, dónde estaban su espíritu. Y para explicarles eso, hace mención acerca del rapto, hace mención acerca de que Cristo va a venir por su iglesia. Y en el momento que Cristo venga por su iglesia, me estoy refiriendo al rapto, esa venida no va a ser visible por el mundo. Va a ser un abrir y cerrar de ojos. También el Señor Jesucristo en Mateo 24 dice que como el relámpago va del oriente al occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Esa venida instantánea, esa venida que no va a experimentar el mundo, sino cuando vean que millones de personas se desaparecieron sobre la tierra, la Biblia, el apóstol Pablo lo narra muy específicamente y dice que en ese momento lo que va a suceder en esa parte de la segunda venida de Cristo es que los muertos en Cristo resucitarán primero. Incluso dice el apóstol Pablo, el Señor Jesucristo traerá con él a los que durmieron en él. ¿A quiénes va a traer? A los que han muerto en Cristo. Va a traer sus almas, va a traer sus espíritus para que sean resucitados con su cuerpo glorificado. Y luego dice Pablo, nosotros los que hayamos quedado, porque Pablo confiaba en ese momento que él iba a estar para ese momento. Y tenía que hablar así porque él no sabía lo que iba a pasar. Luego dice, los que hayamos quedado, es decir, los cristianos que estemos vivos para ese momento, seremos arrebatados. Es decir, no experimentaremos la muerte física, sino que como le pasó a Enoc y como le pasó a Elías, seremos arrebatados y nuestros cuerpos humanos, terrenales, corruptos, serán transformados automáticamente. Primero a los Corintios capítulo 15, donde Pablo habla acerca de la resurrección, también habla acerca de eso. Dice que algunos morirán, pero otros no moriremos, sino que seremos transformados. Nuestros cuerpos serán
transformados en un cuerpo como el que tiene Cristo, que es un cuerpo glorificado porque al cielo no puede entrar nada corrupto. Entonces, en respuesta a tu pregunta, ¿qué pasará cuando Cristo venga? En el rapto, que es parte de la segunda venida de Cristo, pasarán esas cosas que yo acabo de decir. Evidentemente se va a generar un escándalo mundial porque millones de seres humanos van a desaparecer y se inventarán todas las teorías del mundo, entre esas que vinieron unos ovnis y nos llevaron, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, la segunda parte de la venida de Cristo, que tiene que ver con su parte visible, ocurrirá y tiene mucho que ver con lo que también llamamos la gran tribulación. Al final de la gran tribulación, el Señor Jesucristo aparecerá y establecerá un reino milenial, literalmente de 1000 años. Repito, hay teólogos que no consideran esto como un periodo específico de tiempo, sino que lo ven como algo metafórico. Durante ese tiempo, un remanente de Israel será salvo, se establecerá un gobierno milenial y luego de ese tiempo Satanás será atado por 1000 años, luego será liberado, habrá una batalla final y luego vendrá el juicio del trono blanco, etcétera, etcétera, hasta el final de los tiempos de la humanidad. No puedo entrar en esos detalles porque ya forma parte de otros aspectos de tipo escatológico. Ahora, ¿qué elementos o aspectos físicos podemos ver acerca que nos señalen que la segunda venida de Cristo está cerca o que van a suceder en ese periodo? Definitivamente van a suceder muchos eventos de tipo geográfico, de tipo natural, van a suceder pestes, van a suceder situaciones de tipo cósmica, es decir, que tienen que ver con el cosmos, que tienen que ver con el cielo, van a haber guerras, van a haber asociaciones políticas increíbles. Todo esto que se está hablando del gobierno mundial está empezando a materializarse porque el anticristo necesita tener un gobierno interconectado con el resto de las naciones y que haya un líder mundial. Hoy en día se están sentando las bases para que ese gobierno mundial, que hace años parecía imposible, parecía irrisorio, hoy en día eso es más factible. Podemos ver videos de distintos líderes de los últimos 10 años hablando acerca de la necesidad de un nuevo orden mundial y la gente de acuerdo con esas cosas está votando, está apoyando políticamente, ideológicamente a los partidos que apoyan el nuevo orden mundial. Es decir, todos estos eventos forman un caldo de cultivo perfecto, ¿verdad? Para que se manifieste el hijo de perdición, para que se manifieste el inicuo, para que se manifieste el anticristo y le sirva de antesala a la aparición gloriosa, visible, como dice la Biblia, todo ojo le verá de Jesucristo, pero que esa venida visible está separada de lo que ya expliqué como el rapto. Entonces son una cantidad de eventos que son muy amplios, pero que nos pueden servir como señal de eso. Así es. Martín, por aquí, papi, por cierto, dejo una pregunta, la vamos a leer para el final cuando terminemos de responder las preguntas que nosotros tenemos acá, que se está poniendo bueno, pero antes de avanzar a la siguiente pregunta, se me ocurrió que pudieras decir qué es brevemente el rapto, porque me imagino que hay personas que se preguntarán qué es el rapto, y por rapto nos podemos imaginar mucho, pero que tú expliques brevemente qué es el rapto. Bueno, la perspectiva, la interpretación bíblica en relación con el rapto, repito, tiene su base principal, por supuesto que tiene otros textos conexos, tiene su base principal en la primera carta del apóstol Pablo del capítulo 4, versículo 13 al 18. El rapto, básicamente, según lo que dice ese texto, es lo siguiente. En un momento que puede ser este instante, todas las personas redimidas, lavadas por la sangre de Cristo, todas las personas que han creído genuinamente, pongo eso en palabras mayúsculas, todos los que hayan creído genuinamente en su mente, en su corazón y confiese con su boca que Jesucristo es su suficiente Salvador y que han sido elegidos por el Señor y que el Señor sabe y conoce sus corazones, la Biblia dice que cuando Cristo ejecute el rapto, todos los creyentes en Cristo que estén vivos, que le esté latiendo el corazón, que sus pulmones se estén llenando y vaciando
que tengan signos vitales serán arrebatados, desaparecerán literalmente. Si es en la madrugada, un esposo convertido se va a desaparecer de la cama y la esposa va a tocar así para el lado del colchón y no va a estar allí, o viceversa. El esposo va a buscar a la esposa y no va a estar. Por cierto, hay muchas anécdotas sobre eso, ¿no? De gente que se ha quedado, o cristianos que se han quedado dormidos en la casa, nadie le dijo que todo el mundo iba a salir, se despertaron y como se consiguió solo en la casa, dijeron, me quedé. Pero realmente va a suceder, van a suceder cosas como esa, porque la Biblia dice que uno será tomado y otro será dejado. Incluso lo dice también Mateo capítulo 24. Dice, hay de las que estén encinta. ¿Por qué? Porque quien esté encinta en su vientre tiene un niño y los niños no se pueden condenar, los niños van a ir al cielo. De tal manera que cuando Cristo venga, los niños que son inocentes serán sacados del vientre. Por muy fantasioso, a la gente a veces le puede parecer eso casi que una caricatura, pero va a ser así. Entonces la sensación va a ser muy terrible que siendo mujer y no sea creyente, su niño sea desaparecido del vientre. Okay. Pero literalmente las personas que hayan creído en Cristo serán arrebatadas, desaparecerán. ¿Qué va a pasar con nuestros cuerpos? Nuestros cuerpos materiales, nuestros cuerpos físicos, nuestros cuerpos carnales, por un abrir y cerrar de ojos y por un poder milagroso de Cristo, de Dios, será transformado en un cuerpo glorificado para tener las condiciones espirituales de poder ir al cielo. Simultáneamente, o más bien, previamente, pero en un abrir y cerrar de ojos también, previamente a esa transformación, los muertos en Cristo, las personas que hayan muerto desde que Jesús murió y resucitó en el Calvario, es decir, los que han muerto en el tiempo de la gracia, hasta ese momento que hayan muerto, por ejemplo, por poner un ejemplo, mi papá creyó en Cristo Jesús. Ustedes debieron haber conocido un primo de nosotros que murió hace muchos años y por lo cual yo me convertí, que se llama Juan Carlos Portillo, murió en el año 82, tiene casi 40 años de haber fallecido. Juan Carlos Portillo, cualquier persona cristiana que nosotros conozcamos que haya fallecido hasta ese momento, dice la Biblia que Cristo los traerá a ellos, nos estamos refiriendo al espíritu de ellos que está con ellos, con Cristo, y vendrá a la tierra y los traerá para que se unan a su cuerpo. ¿Y dónde estará el cuerpo? También Mateo 24 habla acerca de que de una forma milagrosa esos cuerpos resucitarán. Por ejemplo, Pedro, Pablo, María, la madre de Jesús, Esteban, todos los creyentes de la iglesia primitiva están en el cielo desde que murieron. Pero sus cuerpos fueron enterrados, algunos fueron echados, quizás fueron quemados, lo que sea. ¿Cómo se van a unir esos espíritus a esos cuerpos de los cuales ya no queda absolutamente nada materialmente? No lo sé, no me lo pregunten. ¿Ok? Yo sé que ustedes no me lo están preguntando, se lo estoy diciendo a quien me esté escuchando. El Señor va a hacer un milagro, como hizo el milagro de hacer a Adán del polvo de la tierra y de soplar aliento de vida sobre su nariz y creó un ser humano tan perfecto como somos los seres humanos. Entonces, eso el Señor lo hará de una forma milagrosa e instantánea, de tal manera que en ese rapto van a suceder esas dos cosas: resurrección de los muertos en Cristo y transformación total y absoluta de los que estemos vivos para poder entrar al cielo. Y dice la Biblia que al ser arrebatados como iglesia al cielo, estaremos allí para siempre con el Señor, lo cual nos lleva a otro punto de tipo escatológico que dice que la iglesia no pasará por la gran tribulación. Es decir, que muchas de las cosas que están profetizadas para el mundo, la iglesia no las va a experimentar. Muy bien. La otra pregunta, Martín, es ¿cuál es el papel que nosotros como cristianos jugamos en este tiempo y en la sociedad actual, en la que esperamos la segunda venida de Cristo? Es decir, ¿tenemos que salir a predicar el evangelio o nos quedamos sentados esperando que Él venga haciendo lo que ya hacemos? ¿Cuál debe ser nuestro papel como cristianos esperando a Cristo? Y obviamente, disculpa antes de que comience la respuesta, Martín, que también obviamente en el mundo que vivimos, como estábamos hablando, lo que está tan perdido, que está tan corrupto, ¿cuál debe ser nuestro papel sabiendo que Cristo viene y que esas personas que aún no han aceptado a Cristo, que aún no lo conocen,
no, posiblemente no vayan al cielo como nosotros, no se vayan con él. Bueno, en Mateo 24, otra vez, y no lo voy a dejar de mencionar hasta que terminemos el live, en Mateo 24 dice al final que bienaventurado el siervo que cuando el Señor venga lo encuentre trabajando, lo encuentre allá, lo encuentre haciendo lo correcto. Recuerden que la Biblia no en una, sino en varias partes nos habla acerca de que el trabajo como hijos de Dios no es otra cosa que extender el reino de Dios sobre la tierra. ¿Cómo? Primero, como se lo digo yo a todas las personas, dando buen testimonio. La primera función de un cristiano mientras que Cristo viene es dar buen testimonio. No hay mejor tratado, no hay mejor predicación, no hay mejor evangelización que dar buen testimonio. Que ser como José en medio de la corte egipcia, que dice la Biblia que Dios lo ponía en gracia y que cuando tuvo oportunidades de embarrarse del pecado salió corriendo a pesar de las consecuencias. Que seamos como Daniel y sus amigos, que en medio de un reino totalmente corrupto e idólatra se mantuvieron firmes. Y por esa actitud de firmeza y de integridad, Dios los premió y los colocó en lugares altos. Entonces, lo primero que tiene que hacer un cristiano mientras que Cristo venga, cuando sea, hoy en la tarde o dentro de 50 años, no importa. Lo correcto es dar buen testimonio, que la gente glorifique a Dios por nuestra vida. En segundo lugar, debemos predicar a Cristo. Debemos hacerle a las personas las preguntas claves. Debemos ganarnos su amistad, debemos generar un ambiente de confianza y cuando lo tengamos, debemos decirle a esa persona, si tú murieses esta noche, ¿irías al cielo? Y cuando la persona te responde esa pregunta, que casi siempre, a menos que esté claro con la Biblia, te va a responder que sí va al cielo, o que no va, o que no sabe, pero si va al cielo, la segunda pregunta es, ¿por qué Dios te tiene que dejar entrar al cielo? Casi siempre todos responden, porque Dios me tiene que dejar entrar al cielo porque yo soy una buena persona, porque yo no lo he hecho mal a nadie, porque yo he hecho esto y esto y esto y esto. Y todos sabemos que la mayoría de la gente cree que va a ir al cielo por ser buena persona, pero la Biblia dice que no puede ser por eso. Entonces, tenemos, número uno, que guardar buen testimonio, tenemos que predicar el evangelio porque la gente tiene una idea errada de cómo ir al cielo. Y en tercer lugar, debemos procurar la santificación, primero de nosotros y de la iglesia. Ojo, la Biblia dice que cuando nosotros creemos en Cristo, ya nosotros hemos sido a los ojos de Dios justificados. Hemos sido lavados de nuestros pecados y Dios nos ve limpios y perfectos porque hemos sido lavados por la sangre de Jesús. Desde esa perspectiva ya somos santificados. Pero también la Biblia quiere, el Señor quiere y nos los manifiesta a través de la Biblia, que Él quiere nuestra santificación diaria. Es decir, Él espera como hijos genuinos de Dios que nosotros nos apartemos de todo aquel estilo de vida que no es conforme a la palabra de Dios. Es un crecimiento progresivo, es un crecimiento paulatino en el cual como cristiano yo no me siento conforme con la calidad de cristiano que soy hoy. Quiero ser un cristiano mejor mañana. De tal manera que voy a procurar de hacer los cambios en mi vida necesarios, no para ser salvo, porque entonces me salvaría por mis obras, sino para glorificar al Padre. Entonces, número uno, buen testimonio. Número dos, predicar a Cristo. Número tres, procurar la santidad personal y de mis hermanos en Cristo. Eso es lo que debemos hacer mientras que esperamos al Señor. Amén. La otra pregunta dice, y esta es la penúltima, ¿qué debo hacer individual o personalmente para prepararme para cuando venga Cristo? Que creo que ya respondimos parte de eso en la anterior pregunta. ¿Qué debemos hacer individualmente? Porque hablamos obviamente de dar buen testimonio, obviamente, pero ya eso es algo como más externo a las personas, Sí, pues para lo sí, que vean de nosotros como cristianos. Y hablamos sí. obviamente de lo que involucra a la iglesia, que somos nosotros también, pero también eso a nivel general, y de predicar la palabra de Dios a otros también, que es algo externo. Pero ¿qué debemos hacer nosotros? O sea, ¿qué debo hacer yo, Valentina, que estoy esperando ahorita que venga Cristo? ¿Qué debe hacer Martín? ¿Qué debe hacer Victoria? ¿Y qué debe hacer todos los que nos están viendo ahorita, sabiendo que Cristo viene pronto? Bueno, dice la Biblia que
en estos últimos tiempos, Mateo 24 lo dice, el volumen y la influencia del mensaje del mundo va a ser pero tan convincente que de ser posible, dice la Biblia, aún los escogidos serían engañados. No van a ser engañados porque son escogidos. Pero si fuera posible, los escogidos podrían ser engañados porque el mensaje del mundo para nosotros como personas es pero tan intenso y tan convincente que hoy en día estamos viendo a personas que se llaman cristianas, pero sin embargo están buscando hacer una asociación entre las cosas de Dios y las cosas del mundo. Me explico. La Biblia nos habla acerca de dos sexos, el hombre y la mujer. Y la Biblia nos habla acerca de la familia tradicional, de un hombre y una mujer que se unen para formar una familia y traer hijos al mundo. Ustedes y yo sabemos que hoy en día el concepto de la homosexualidad es un concepto incluso defendido por personas que hace 10 años jamás hubiésemos pensado que estarían dispuestos a defender. La gente dice, lo que pasa es que todos los pecados son iguales. Sí, es verdad. A los ojos de Dios, dice la Biblia, toda injusticia es pecado. Es lo mismo mentir que ser homosexual. Es lo mismo ser un adúltero que ser un iracundo. Sí, es verdad. Pero ustedes no ven marchas del orgullo iracundo. Ustedes no ven gente iracunda haciendo marchas diciendo, somos iracundos, somos iracundos. Ustedes no ven marchas de gente diciendo, soy adúltero, soy fornicario. No, pero sí ven marchas defendiendo la aberración de la relación entre dos sexos iguales, que no la llamo yo aberración, lo llama así la Biblia. Lo que me preocupa, y esto lo traigo a colación por lo que está preguntando de cómo debo actuar yo en lo individual, es que ese mensaje es tan simpático y tan convincente de que Dios nos ama a todos y debemos soportar, que nuestra integridad como cristianos se va a ver vista, se va a ver puesta en duda, porque muchas veces por estar bien con el mundo, por estar bien con mis amigos que piensan así, yo voy a ceder a mi integridad como cristiano. Entonces, debemos ser flexibles, no debemos ser religiosos, no debemos ser fariseos, no debemos ser intolerantes, pero debemos ser firmes en nuestra manera de pensar y en nuestra manera de amar a Dios y de ser fiel a su palabra, aun cuando nos cueste la amistad de nuestra persona, aun cuando nos cueste la antipatía de un mundo que nos ve como retrógrados, que nos ve como brutos, que nos ve como poco inteligentes, que nos ve como gente cerrada y religiosa, pero cuando se trata de ser obediente a la palabra de Dios, hoy, en este momento, es cuando estamos siendo más bombardeados, sobre todo los jóvenes, con un pensamiento de que es importante estar bien con todo el mundo, aunque eso cueste mi integridad como cristiano. Entonces, en respuesta a tu pregunta, ¿qué debo hacer desde el punto de vista individual? Debo estar claro que mi deber principal es con Dios y su palabra y no con el mundo. Amén. Sí, es súper importante. Alguien por aquí dijo que guardáramos este live. Sí, lo vamos a guardar para que después los que no pudieron verlo lo vean. Y es súper importante lo que decía Martín. Y también recordar que debemos temerle al Señor, no debemos temerle a una persona que está a nuestro lado, a un jefe en el trabajo, porque en el trabajo también se ve eso, que uno le da miedo a decir algo porque no vaya a ser que me vayan a despedir, porque no vaya a ser que pierda el trabajo, hacer cosas deshonestas, es lo mismo. Debemos temerle al Señor porque obviamente a Él es el que debemos temer, Él es el que tiene poder para hacer cualquier cosa, no cualquier persona. Por cierto, yo no sé si los dueños de Instagram y los sensores que ellos tienen, de pronto cuando ya este video se grabe y se suba, lo quiten por todo lo que yo acabo de decir. No me extrañaría. No nos extrañaría para nada, esperemos que no, esperemos que no. Por aquí dicen, excelente disertación. Bueno, gracias a Dios. Y dice Argenis, así es muy importante lo que dices, Martín. Totalmente de acuerdo, amén. Estamos totalmente de acuerdo. Y la última amén. Pregunta, ya para leer otras dos preguntas que quedaron ahí, a ver si nos da tiempo.
Dice Martín, si Cristo viene por su iglesia, como lo veníamos hablando, que venía por la iglesia, ¿cómo sé o cómo me aseguro de que Cristo también viene por mí? O sea, ¿cómo yo, Victoria, por ejemplo, puedo estar segura de que si en este momento Cristo viene, me voy a desaparecer? Bueno, debo decirles lo siguiente. Uno de los pasajes de la Biblia que más me gusta es aquel que dice, ¿de qué le vale al hombre ganar todo el mundo si se pierde su alma? Amén. El estándar de felicidad de la gente hoy en día es tener dinero para comprarme todo lo que necesito. Tener un buen cuerpo y una buena cara para ser atractivo o atractiva para otras personas. Ser una persona conocida, simpática, que sea popular. Yo quiero ser popular, quiero tener dinero, quiero tener buen cuerpo, quiero tener buena salud y quiero tener un buen trabajo y quiero tener las cosas que todo el mundo anhela tener para tener, entre comillas, lo que la gente cree que es la felicidad. Y yo voy a decir algo, no está nada mal y no hay nada malo en querer tener esas cosas porque todos nosotros queremos tener una vida de calidad. Supongamos por un momento, para quienes me están escuchando o me vayan a escuchar, que usted pudiera apretar un botón y tener todas esas cosas. Tener a alguien que lo ame, tener un buen cuerpo, un buen físico, tener dinero, tener salud, vivir muchos años, etcétera. Tener todas las cosas que nosotros llamamos felicidad. Supongamos que por un momento usted puede apretar un botón y tener todas esas cosas. El problema es que si usted tiene todas esas cosas y puede vivir 70, 80, 90 años, va a llegar un momento en que usted se va a morir, porque esa es la ley de la vida. Y solamente tiene que buscar las personas más poderosas del mundo que ya han muerto, las personas más ricas del mundo que ya han muerto, las personas más hermosas del mundo que ya han muerto, las personas más amadas y más populares de la historia que ya han muerto, porque la muerte es inevitable. Cuando uno muere, el cuerpo humano es enterrado o cremado, pero el alma y el espíritu van a vivir por la eternidad, van a existir por la eternidad. Y la Biblia, no yo, es la Biblia, es la palabra de Dios, dice que para esa alma solamente hay dos destinos. La gloria, donde Dios está, o el infierno, donde Satanás está. Es duro, a veces la gente no le gusta hablar de eso, pero eso es lo que dice la Biblia. No hay purgatorio, no hay limbo, no hay karma, no hay nirvana, no hay reencarnación, no hay ninguna de esas alternativas. Está estipulado para el hombre, según la carta a los hebreos, que el hombre muera una sola vez y después el juicio. No hay segundas oportunidades. Dios envió a su Hijo Jesucristo para que nosotros podamos en la tierra, con dinero o sin dinero, con buen físico o sin buen físico, con popularidad o sin popularidad, con esas cosas o sin ellas, pero Él quiere que nosotros tengamos certeza de vida eterna. Yo, todas las noches, mi último pensamiento, Dios sabe y es testigo de que es así. Dios sabe que todas las noches, o casi todas las noches, para no exagerar, cada vez que yo me voy a dormir, mi último pensamiento antes de quedarme dormido es, Señor, estoy seguro que si esta noche yo no despierto mañana, yo estaré en la presencia tuya, porque tú me has prometido que si yo pongo mi fe en ti como mi Señor y mi Salvador, yo tengo vida eterna, no por mis buenas obras, sino por los méritos preciosos de tu Hijo Jesucristo. Y cada mañana cuando despierto y me doy cuenta que el Señor ese día no me llevó y me dio una nueva oportunidad, le doy gracias al Señor y paso todo el día contento, seguro, tranquilo, de que lo más importante, que es mi alma, está asegurada. Tengo que pagar biles, tengo que pagar facturas, tengo que lidiar con problemas, tengo que lidiar con muchas circunstancias, pero lo más importante, que es mi alma, ya está tranquila. Entonces, la respuesta a tu pregunta, que yo sé que no me la haces solamente por ti, sino por cualquiera que nos escucha, es que la mayor
el mayor tesoro que una mujer, un hombre, que un joven, que una jovencita pueden tener en su vida es estar seguro de su salvación. Cuando uno está seguro de su salvación, Cristo puede venir ahora, mañana, pasado, porque como uno está seguro de su salvación, sabe que uno va a irse con Cristo, uno no se va a perder. El problema está cuando yo no tengo esa seguridad. Y esa seguridad solamente te la puede dar el Espíritu Santo en tu vida cuando tú aceptas y crees plenamente que eres un pecador, que necesitas a Cristo en tu vida y lo recibes como tu Señor y tu Salvador. Amén. Bueno, por aquí nos estaban diciendo, bueno, que Isaías dice, gracias por este tiempo, bueno, gracias a ustedes también por vernos y gracias a Dios que nos permite hacer estas cosas para aclarar dudas que son tan importantes como la venida de Cristo, que sabemos que se acerca. Carlos dice, saludos de Maracaibo, saludos desde nuestra ciudad. Saludos. Y por aquí la hermana Mirla dice, hagan otro live sobre la salvación de los niños, que Martín tocó este tema, que también es súper bueno. Y dice Mirla, como decía Adrian Rogers, yo solo sé que soy salvo. Así que esa es la certeza que debemos tener. Y bueno, ya para terminar, vamos a leer la pregunta, Martín, que dejaron acá 2 preguntas. A ver si la podemos contestar. Ya las estoy buscando. Están bien arriba. Yo creo que no voy a poder porque no me Yo deja. veo por aquí, yo veo una de Marco Ramírez que dice, Ajá. un momentico, ahora se me fue. Marco Ramírez dice, pregunta, ¿por qué a algunos cristianos nos da miedo hablar o pensar en la venida de Cristo? ¿Cómo puedo tener confianza y no miedo ante ese evento? Bueno, gracias Marco por esa pregunta. La razón por la que la gente tiene miedo de la segunda venida de Cristo es casi siempre la misma razón por la que tiene miedo de la muerte, y es el miedo a lo desconocido. Incluso hay cristianos que le tienen miedo a la muerte. Y vamos a estar claros, yo no es que me quiero morir hoy. Y si a mí mañana me toca ir al médico y me da los resultados de unos exámenes que me dice, mire, te quedan 6 meses de vida porque tienes un cáncer, por decir algo, no es que voy a salir contento, ¡ay, me voy a morir! No, no creo que vaya. Yo no creo que vaya a hacer eso. Yo quisiera ver a mi nieta, yo quisiera ver a mis hijos crecer, que se casen. Pero en lo más profundo, aunque yo me pueda sentir triste porque voy a dejar de verlos en este mundo, estaría al mismo tiempo gozoso porque la Biblia dice que el creer en Cristo nos da o nos permite tener el gozo de la salvación. Como dije hace un rato, lo peor que le puede pasar a una persona es tener una perfecta vida sobre la tierra y no saber dónde va su alma. Yo prefiero tener una vida con problemas y dificultades, pero tener la tranquilidad de que sé que soy hijo de Dios por medio de Jesucristo y que tengo salvación. La otra razón por la que la gente le tiene miedo, además de lo desconocido, es porque la gente tiene muchos lazos creados con este mundo. Estamos acostumbrados a las navidades, a la compañía, a los cumpleaños, a la vida, a la lluvia, a tantas cosas que uno ama de este mundo. Eso es verdad, ¿verdad? Pero miren, Filipenses capítulo 1 es uno de los pasajes preferidos míos de la Biblia, porque ahí el apóstol Pablo dice, voy a parafrasear porque no lo puedo decir literalmente, no lo puedo decir textualmente. El apóstol Pablo está hablando acerca de que él está en un dilema. Un dilema es cuando uno está entre dos cosas, no sabe si comerse un helado o comerse una galleta Oreo, ¿verdad? Bueno, el apóstol Pablo estaba en un dilema. Decía, no sé si estar con ustedes aquí en la tierra, lo cual es necesario para predicar el evangelio, o partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Ahora, ¿cómo el apóstol Pablo sabía que estar con Cristo era muchísimo mejor? Bueno, no voy a entrar en esos temas teológicos, pero el apóstol Pablo dice también en una carta, creo que a los Corintios, según a los Corintios, dice, conozco a un hombre que no sé si en el cuerpo o en el espíritu subió al tercer cielo y vio cosas que no le es permitido contar ni decir. Es decir, muchos teólogos creen que Dios llevó al apóstol Pablo al cielo por un tiempo, en un éxtasis, y pudo ver el cielo. Y hay una tía que yo aprecio mucho, que se llama Duilia, y ella siempre dice y usa este ejemplo. Ella dice, si nosotros pudiéramos ahora mismo subir al cielo y hablar con fulanito, fulanita que se acaba de morir, y decirle, fulanito, fulanita, Dios me dio permiso para que te regreséis conmigo a la tierra.
esa persona me va a decir, no, mija, déjame aquí que esto está muy bueno. Entonces, cuando nosotros lleguemos al convencimiento de que ya sea que muramos y nos vayamos con Cristo, o ya sea que el Señor nos arrebate o Cristo venga y nos lleve al cielo, cuando lleguemos al convencimiento que la vida aquí en la tierra, por muy divertida que sea, no se compara al gozo de estar en el reino de los cielos, todo miedo se nos va a quitar. Todo miedo va a desaparecer. Al contrario, casi que vamos a llegar a esa circunstancia en la que yo he visto a algunos cristianos que dicen, Señor, llévame. Señor, ya me quiero ir. Porque ya saben que la vida aquí no se compara con el gozo eterno. Así es. Amén. Ojalá todos podamos llegar a ese momento de decir, ahora, mañana, dentro de unos meses, Señor, ya estoy listo para que me llevéis, porque de verdad que sabemos que aquí en este mundo que tenemos tantas pruebas y tantas dificultades, allá no las vamos a tener. Todo va a ser gozo. Así es. Por ahí está la otra pregunta que yo me acuerdo que hicieron, que dice algo así como que ¿por qué Satanás será liberado en el milenio? Que era lo que estábamos hablando al principio, que tú tocaste así rapidito ese tema de que Satanás en ese momento iba a ser liberado para apoderarse del mundo. Entonces a ver si podemos, que esa es la última que quedaría, Bueno, porque yo sé que esta pregunta es bien fuerte. no, lo que pasa es que eso es como tratar de explicar un rompecabezas con una sola pieza. Es muy difícil, ¿ok? Pero lo que va a suceder es que durante el milenio, Cristo va a establecer su reino sobre la tierra, ¿ok? Los que creemos en el milenio como un periodo literal, ¿verdad? Cristo va a establecer su reino sobre la tierra. Y aprovecho para decir lo siguiente. El comunismo, el socialismo, hay una razón por la cual esa ideología política, que no tiene nada de política, pero la gente lo vende como una ideología política, el socialismo o el comunismo, que es lo mismo, tiene fundamentos diabólicos, satánicos, por lo siguiente. El comunismo y el socialismo plantea que ellos pueden dar la justicia social que el mundo necesita, para que todos seamos iguales, para que todos ganemos lo mismo, para que todos vivamos iguales. El único que puede hacer eso es Cristo en el milenio. En el milenio va a haber justicia perfecta, va a haber igualdad perfecta, va a haber todo lo que se anhela por medio del comunismo. Realmente el único que lo puede hacer es Jesús, porque Él es el juez perfecto. A Él no se le escapa a nadie. Él no puede cometer injusticia porque su atributo es justicia. En cambio, Satanás, que siempre quiere imitar a Jesús, inventó el comunismo y el socialismo para convencer a la gente que a punta de un sistema terrenal, humano, ideológico, hay que forzar a la gente a ese sistema ideológico para crear supuestamente una justicia social. Entonces, en ese milenio, Cristo va a establecer esa justicia. Pero para que exista esa justicia, Satanás tiene que estar imposibilitado. Satanás tiene que ser amarrado. Satanás tiene que ser inmovilizado, porque Él es el padre de toda mentira. Él es el operador de toda maldad. Él es el que genera las maquinaciones en el corazón de los hombres. Entonces, para que durante el reino milenial haya justicia perfecta, paz perfecta, es necesario que Satanás sea inmovilizado. Pero como es necesario que se desencadenen los eventos futuros que están, por cierto, en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, y haya una destrucción total de este sistema terrenal actual, entonces Satanás tiene que ser soltado, va a estar liberado por un último tiempo, va a librar una batalla con el Señor lo va a derrotar en esa batalla, y es cuando entonces se termina, como dicen los discípulos allá en Mateo 24, ya no estamos hablando de la segunda venida de Cristo, estamos hablando del fin del siglo, estamos hablando del fin del mundo. Cuando se termine ese mundo terrenal, entonces vendrá el juicio, el gran juicio del trono blanco. Satanás y los incrédulos serán echados al infierno por la eternidad, y dice la Biblia, habrán cielo nuevo y tierra nueva. Entonces la respuesta a la pregunta es ¿por qué Satanás será liberado? Primero, porque tuvo que ser amarrado, atado y movilizado para el milenio. Y segundo, va a ser soltado para que haga sus últimas fechorías antes de su derrota final. Sí. Estuvo claro esa respuesta.
Y bueno, ya llegamos al fin de este live, súper contentas de verdad y agradecidas al Señor y a Martín obviamente que tuvo este tiempo para nosotros, para todos nosotros, porque no solamente para nosotros obviamente, sino para todos los que están viendo, que fue bastante productivo, aprendimos bastante, incluso nosotros, Amén. porque nunca es suficiente de escuchar la palabra del Señor. La hermana Mirla dijo que muy buen live y de verdad que sí, muy buen live, lo vamos a guardar. Y bueno, nada, gracias Martín, de verdad que fue muy, muy bueno escucharte. Yo no les estoy cobrando por esto, ¿verdad? Para nada. Ok, pero quiero dar publicidad. Y es que yo tengo un grupo de discipulado a través de Zoom, ¿ok? Ahorita estamos terminando la carta a los Gálatas. Cuando termine la carta a los Gálatas, vamos a tener unos estudios sobre Isaías 53 y el próximo año estaremos estudiando otras cartas a los Corintios, Hebreos, Romanos, etc. Los que quieran estar en ese estudio bíblico me pueden escribir a mi celular, al WhatsApp, me escriben nombre y me dicen quiero estar en el grupo de discipulado para enviarles la invitación o el link de Zoom. Es los domingos a las 6:30 p.m. hora de Miami. Serían 7:30 p.m. hora de Venezuela y el que esté en otro país saque la cuenta. 6:30 hora de Miami. Ese es el horario que tenemos ahora. Vamos a ver si lo cambiamos en el futuro inmediato. Mi teléfono es el 786-317-6562. 786-317-6562. Acuérdense ponerle el símbolo de más y el 1 alante de los Estados Unidos. Estoy a la orden y para mí ha sido un placer y cada vez que necesiten de mí me avisan con tiempo como lo hicieron esta vez y yo me preparo para poder estar con ustedes. De todas maneras, ayer Genis nos dijo que le interesaba, entonces nosotros tenemos tu número, Martín, y cualquiera que no haya anotado el número, nos piden a nosotros el número y se lo damos. Lo pueden compartir públicamente, yo no me enrollo con eso. Si lo quieren poner en el live, cuando lo graben y lo publiquen, ponen el teléfono del Pastor Martín, es este, yo no tengo problema con eso, ¿ok? Perfecto. No vendo dólares. Gracias, Martín. Bueno, Dios les bendiga a ustedes. Dios les bendiga a ustedes y a todos los que se conectaron. Hasta luego. Gracias. Chao, gracias. Chao, gracias a todos. Chao. Chao.